El caso de Ed Gein. Bueno, yo les voy a platicar un poco del caso de Ed Gein, o más conocido como el carnicero de Springfield. Edward Taylor Gein, o Ed Gein, nació el 27 de agosto de 1906 y falleció en el hospital el 26 de julio de 1984 por insuficiencia respiratoria. Era de complexión delgada, no muy alto, de mediana edad, cabello rubio, tenía los ojos azules y era muy trabajador. De acuerdo a las personas que lo trataron, ellos decían que era un hombre tranquilo y solitario, ayudaba a los pobladores de Springfield a solucionar cualquier problema que tuvieran. Se desarrollaba como jardinero, pintor, plomero, eléctrico y hasta niñero. Pues nadie imaginaba que detrás de esa máscara se escondería un psicópata y asesino. Y bueno, su familia estaba conformada por su padre, Gregor, que falleció en 1940 y era una persona alcohólica y una figura poco afectiva en la vida de él. Su madre, Augusta, que era una mujer extremadamente religiosa y dominante, incluso inculcó en Ed y en su hermano una visión negativa del mundo y de las mujeres, lo que contribuyó significativamente en los problemas psicológicos de Ed. Henry murió misteriosamente en 1944 en un incendio, dejando a Ed más aislado y dependiente de su madre. Tras la muerte de Augusta en 1945, Ed quedó devastado. Su aislamiento aumentó, lo que aumentó el problema mental que llevó al crimen, por lo que se le conoce hoy. Bueno, antes de pasar a su perfil, contaré un poco de contexto sobre los hechos. Bueno, ¿qué pasó? El 8 de diciembre de 1954, un granjero de Springfield, en Wisconsin, encontró al entrar a la taberna de los Hogan, observó que el piso estaba lleno de sangre y que Mary, la dueña del lugar, había desaparecido. La policía trataba de dar con ella, pero no encontró una sola pista. Su ausencia fue misteriosa para la comunidad, en donde todo era paz. Hubo un testigo que decía que era el propietario del aserradero, que recordó haber visto a Ed Gein contemplando la taberna unos tantos días después de la desaparición de Mary, y dijo bromeando que si hubiera declarado su amor a Mary, quizás estaría en su casa cocinando en vez de haber desaparecido. A lo que Gein le contestó sonriendo y tímidamente que no estaba desaparecida, sino en su granja. El hombre pensó que se trataba de una broma y lo dejó pasar. Si no, lo hubieran capturado desde hace ya tiempo, tal vez. El 16 de noviembre, 3 años después, se dio otro suceso extraño. Él decidió matar a la dueña de la ferretería de Springfield, llevándose su cadáver en una camioneta de su propiedad. No le importó dejar el suelo encharcado de sangre o alguna marca. En el libro de contabilidad de esa mujer aparecía el nombre de Ed como último cliente. En él se anotaba que había comprado un anticongelante y inmediatamente fue arrestado, y 2 oficiales fueron a su granja y en su casa encontraron el cuerpo de una mujer colgado de pies, decapitada. Su cuerpo estaba rajado desde el pecho hasta el abdomen. Y basándonos en el contexto, ¿qué tipo de asesino serial era Ed Gein? Considero que Ed Gein es un asesino con perfil desorganizado, aunque tiene algunas características de organizado, como el observar a las víctimas o buscar el parecido físico a su madre. Resalta más el desorganizado, puesto que Gein no planificaba sus crímenes con anticipación, es decir, no elaboraba un plan para capturar o matar a sus víctimas. Sus acciones parecían ser impulsivas
y oportunistas, puesto que la persona se encontraba sola y pues dejaba un charco de sangre en el lugar de los hechos, llevándose el cuerpo sin tener preocupación alguna, aparecer en el registro de la ferretería, dejando huella y evidencia en la escena del crimen. Sus crímenes involucraban violencia extrema y agresión, lo que sugería una falta de control emocional. Gain confesó rápidamente después de ser detenido, y cabe mencionar que su conducta y personalidad evitaron que se percataran de este acto, como el incidente del propietario del aserradero, que él pensó que pues se trataba de una broma y pues creía incapaz de que él pudiera matar a una persona. Al detener al sospechoso, se inició la investigación, en donde se encontró la casa de Ed. Para empezar, estaban las ventanas entabladas y la casa estaba en completa oscuridad. Posteriormente, pues al traer la policía un generador, se pudieron percatar de que la casa estaba desordenada y llena de inmundicia. Había huesos de cadáveres y por doquier, incluso revueltos en donde guardaban las herramientas, las bolsas de basura y los desechos. Se le encontraron revistas pornográficas, libros de terror, libros de anatomía, sobre canibalismo y también una dentadura sobre la mesa. La habitación que pertenecía a su madre estaba cerrada, era la única habitación que se conservaba limpia, y bueno, se consideraba que para él era como un santuario. Los oficiales empezaron a investigar a Ed, quien le comentó que pues había estado hablando con su madre después de muerta por más de un año, y que solo había matado a Bernice Warren, que los restos de cadáveres encontrados en la casa los había sacado del panteón cercano. Les dijo a la policía que cuando se enteraba de que algún vecino moría, iba y abría las cajas y se lo llevaba con él. Pasando a la motivación del asesino serial, considero que Ed Gein, su motivo como asesino serial es evidente, ya que menciona que habló por más de un año con su madre después de que ella falleció. El odio, rencor y culpa que sentía hacia su madre, pues lo atormentaba, mas trataba de sustituir su presencia. Ed fue recluido en un hospital de enfermos mentales, en donde se comprobó que era esquizofrénico, voyeur, fetichista, travesti y practicaba la necrofilia. Padecía de una psicosis profunda proveniente de la relación que había sostenido con su madre, y padecía complejo de Edipo. Después de la muerte de su progenitora, deseaba tener una figura sustituta, por el amor que pues de su madre había sido negado, y por ese motivo pues odiaba a las mujeres. Y bueno, así pasamos al estudio victimológico, en el que analizamos las características de las víctimas de Ed Gein. Las víctimas compartían algunas características comunes, principalmente eran mujeres de mediana edad que vivían en la misma comunidad rural de Springfield, en Wisconsin. Gein seleccionaba a sus víctimas basándose en su parecido físico con su madre, Augusta Gein, a quien estaba excesivamente apegado, y entre las víctimas confirmadas de Gein se encuentra Mary Hogan, de una taberna local, y Bernice Warren, la propietaria de una ferretería. Además de sus víctimas humanas, Gein también exhumaba cadáveres de mujeres de los cementerios locales que se parecían a su madre. Aunque había demasiados restos en su casa, estos fueron que pues no fueron todos identificados, en su mayoría eran partes o cuerpos de mujeres, que utilizaba los restos para fabricar objetos o prendas, lo que reflejaba su perturbación psíquica y su intento de recrear la presencia de su madre. Y bueno, ahora hablaremos del modus operandi de Ed Gein. Como primera fase de Urea, tras la muerte de su madre en 1945, Ed quedó devastado y su aislamiento aumentó, lo que exacerbó sus problemas mentales. Gein desarrolló una obsesión por su madre y por la idea de recrear su presencia.
Fase de pesca, buscaba en sus víctimas alguna similitud con su madre y principalmente buscaba los lugares cerca de su granja y específicamente del pueblo de Springfield. Fase de seducción, Ed Gein solía frecuentar los lugares donde se encontraban las víctimas, como la taberna o la ferretería, lugar cerca de su granja y presentándose como cliente o solo observando desde fuera. Cabe mencionar que estas mujeres eran dueñas de sus establecimientos. Quizás esto de alguna manera le llamaba la atención a Ed. Fase de captura, cuando las víctimas se encontraban solas, aprovechaba para atacarlas y posteriormente las llevaba a su granja. Y al exhumar cuerpos, pues veía anuncios de las personas fallecidas y por la noche las sacaba de la tumba y las llevaba a su granja. Fase de asesinato, cabe recalcar que los dos asesinatos de Mary y Bernice los cometió en el momento, dejando un charco de sangre. Posteriormente metió el cuerpo en su camioneta y lo llevaba a su granja, donde los desmembraba. Fase fetichista, se encontraron cráneos, algunos intactos, otros cortados e implementados como platos, tazas o ceníceros. Con la piel de los cadáveres hacía cubiertos para sillas, entre otras decoraciones. También se encontraron una caja de zapatos con 9 vulvas y un cinturón de pezones, varias cajas con restos humanos, los órganos internos de la señora Warden, dentro del refrigerador un chaleco hecho con la parte superior del cuerpo de una mujer y una máscara con rostros humanos. La cabeza de la señora Bernice Warden fue encontrada y parecía que pues planeaba colgarla como trofeo. Fase depresiva, bueno, Ed al final siempre estaba solo y sin compañía de su madre, que era lo que pues él más anhelaba. Además, su frustración aumentaba debido a la estricta educación de Augusta. Su madre le había inculcado ese temor y odio hacia las mujeres, a quienes consideraba instrumentos del diablo, y su poca interacción con el mundo, así como no merecer ser amado. Bueno, así llegamos al análisis familiar y personal con base en los antecedentes dinámicos y estructura familiar de Ed Gein. Ed Gein proviene de una familia pequeña y disfuncional. Su padre era un hombre alcohólico y su madre una mujer extremadamente religiosa y dominante. Despreciaba a su marido y veía al mundo exterior como un lugar lleno de pecado y corrupción. Su hermano mayor, quien murió en un accidente, y su ausencia trajo en Ed ser más solitario. El principal factor en la vida de Ed fue su madre, quien inculcó en él una visión muy negativa del mundo, específicamente de las mujeres, excepto de ella misma. Esta dinámica creó una relación de dependencia extrema entre Ed y su madre, donde Augusta era vista como la única figura moral y protectora en su vida. Augusta aisló a Ed del mundo exterior, creando una dependencia emocional profunda. Además, se piensa que Ed quería en el fondo ser mujer o quizás cambiar de sexo, puesto que entre sus pertenencias se encontró varios recortes de un artículo sobre un hombre que había cambiado de sexo, lo que él tenía obsesionado. Él tenía un chaleco hecho con las partes delanteras del torso de una mujer y diferentes máscaras de cuerpos que exhumaba. También podríamos pensar que él quería ser la imagen de su madre o que intentaba traerla de regreso o hasta crear a alguien que pues no se fuera de su lado.